Bienvenidos a Humanidad de Feye. Aquí exploramos las historias más emocionantes de esta rama de la ciencia ficción. Prepárate para sumergirte en relatos que muestran el ingenio, la fuerza y el espíritu indomable de la humanidad. Si amas la ciencia ficción y las historias que exaltan nuestro potencial, este es tu lugar. La guerra es un ritual sagrado, en el que dos pueblos exhiben su valía en las artes mortales y reconocen, de acuerdo con la antigua tradición, al superior entre ellos. Así no era como lo veían los humanos. Cuando nuestra venerable anciana, una veterana de 1000 batallas, anunció el inicio del ritual y siguiendo la costumbre adecuada, cayó sobre su propia hoja, los humanos simplemente se quedaron ahí. Tras un largo silencio, el emisario finalmente preguntó: ¿No van a sacrificar a su guerrero más honorable también? A lo que los humanos respondieron: no, esa es la primera regla de la guerra. No morir, ese es el trabajo del enemigo. El insulto solo nos hizo más inflexibles en mostrar a esos bárbaros su lugar en la galaxia. Establecimos un lugar y una fecha para la batalla, informando debidamente a los humanos quienes, siendo humanos, llenaron cada año luz del camino con billones y billones de minas. Una vez que la embajadora humana fue convocada para dar explicaciones, declaró: simplemente estamos siguiendo la primera regla de la guerra, saber dónde vive tu enemigo y pasar a visitarlo. Pronto entendimos el significado completo de sus palabras. Mientras nos movíamos, dolorosamente lentos, a través de los campos de minas, los humanos enviaban sus naves más rápidas para atacarnos, no nuestras naves de guerra como harían las especies decentes, sino nuestros transportes de tropas y buques de suministros. Cuando el almirante contactó a los asaltantes humanos para informar que esos eran buques ligeramente armados y blindados, los humanos respondieron: llegamos tarde y heridos a las coordenadas establecidas para la batalla, ansiosos por demostrar finalmente a los bípedos blandos nuestra superioridad en las formas de la destrucción. Para entonces, conscientes de sus métodos traicioneros, el anuncio de nuestra llegada fue reemplazado por un barrido de nuestros escáneres de largo alcance. Esto fue sabio. Primera regla de la guerra: no animes al enemigo a dispararte. Descubrí más tarde, pero tampoco fue muy útil. Lo que nuestros escáneres encontraron fue una tormenta de proyectiles dirigiéndose hacia nosotros, demasiado cerca para activar nuestros propulsores FTL, y demasiado rápido para maniobras más lentas que la velocidad de la luz. Algunas de nuestras naves lograron esquivar. La mayoría resultaron dañadas, algunas destruidas. Un mensaje humano se reprodujo en un canal abierto, transmitido burlonamente a velocidad C. Primera regla de la guerra: dispara primero y no falles. Sigan la fuente de la transmisión y persíganlos, fue la inútil orden del almirante. Inútil porque ya estábamos en ello, y dado lo rápido que seguían las otras naves, también lo estaban todos los demás. Ahora estábamos en la lista de verificación de Ginebra, como más tarde aprendí que los humanos lo llamaban. No fue difícil encontrar la flota humana que, a la vista de nuestras fuerzas superiores, activó sus propulsores FTL y huyó valientemente. No hubo sorpresa ahí. Resulta que las babosas con extremidades eran tan cobardes como engañosas. Los perseguimos y, antes de que sus motores FTL pudieran sobrecalentarse, se dejaban caer de la velocidad warp, dándonos la oportunidad de dispararles con todo lo que teníamos. Se anticiparon a esto, eran cobardes, no estúpidos, y desplegaron sus drones en la retaguardia de la flota para desviar nuestro fuego. No importaba. Tarde o temprano se verían obligados a reconocer nuestra superioridad y rendirse a nuestra misericordia, que no teníamos ninguna que dar, y los perseguiríamos por toda la galaxia para que eso sucediera. Eso es exactamente lo que hicimos, o al menos así se sintió. Al final, los humanos dejaron de correr, y en su lugar decidieron esconderse, aterrizando naves y todo, en un planeta ojo, dejando atrás una sola sonda en órbita alta con un mensaje. Primera regla de la guerra: no desperdicies tu munición, podrías necesitarla más tarde. Revisé el inventario de la nave y descubrí que no nos quedaban proyectiles para el bombardeo orbital, ninguno de nosotros tenía, y gracias a las incursiones humanas en nuestro camino a las coordenadas de la batalla, no teníamos naves factoría funcionales para producir más. Mirando hacia atrás, veo que deberíamos haber llenado nuestras naves más grandes con cualquier chatarra que pudiéramos encontrar, acelerar acerca de C en dirección al planeta, y dejar que la gravedad y la inercia terminaran con los humanos por nosotros. Pero en ese momento,
Nuestras entrañas se encendieron ante la idea de romper todos los dientes de esas sonrisas humanas presumidas y, además, los humanos podrían ser cobardes y astutos. Pero nosotros éramos guerreros nobles y teníamos toda la intención de demostrarlo. ¿Alguna vez has estado en un planeta ojo? ¿Por qué querrías? ¿Por qué alguien querría? Estas rocas con anclaje de marea tienen un punto abrasador en un lado, un punto helado en el otro y una delgada franja habitable entre uno y otro. Habitable siendo la clave aquí. Las diferencias en las presiones atmosféricas alimentan una tormenta que abarca todo el planeta, que nunca termina. Y cuando esta tormenta arrastra los materiales derretidos en el punto caliente, se solidifican en la atmósfera superior en una forma larga y delgada. Cada momento pasado en estos planetas es en medio de una tormenta violenta, bajo una lluvia de cuchillos. Entonces, cuando bajamos al planeta, en pequeñas oleadas ya que la mayoría de nuestros transportes quedaron destrozados durante las incursiones humanas, los humanos, sin embargo, habían construido previamente una serie de búnkeres y túneles subterráneos y estaban ansiosos por enseñarnos la primera regla de la guerra. Las tropas ocupadas sobreviviendo al terreno podrían estar demasiado distraídas para sobrevivir al enemigo. No hace falta decir que, después de un tiempo, nuestros transportes estaban demasiado ocupados levantando a los pocos supervivientes como yo, en lugar de traer refuerzos. Ninguno de nosotros quería decir en voz alta, pero era hora de enfrentar la realidad. Los humanos ganaron. Nuestro almirante transmitió los términos de rendición, reconociendo la superioridad humana, sí, me duele decirlo, incluso ahora, e informando que volaríamos a casa para informar de nuestra derrota al Consejo. La respuesta fue muy humana. Toda su flota salió volando de la atmósfera, con las armas a tope, destruyendo todo lo que entraba en su mira. El almirante repitió el mensaje una y otra vez, hasta que los humanos finalmente respondieron. Primera regla de la guerra. Patea a un hombre cuando está caído. Es el mejor momento si quieres ganar. ¿Y? Ahora, ¿podrías decir que perdimos un tercio de nuestra flota ese día? Yo diría que salvamos 2/3. Nos quedaba poca munición, poco combustible, estábamos desmoralizados, y nos enfrentábamos a un enemigo cuyo plan iba a la perfección. Más tarde descubrí que, según la tradición humana, las guerras se libran con tantas batallas como sea posible. Una flota pierde, se retira, se repara, se reabastece, entra en la siguiente batalla y repite el proceso hasta que alguien ya no tiene flota. Una locura, ¿verdad? No es de extrañar que hayan desarrollado tales métodos. Para ellos no es una cuestión de honor, es una cuestión de supervivencia. Pero en ese momento ellos no conocían nuestras costumbres y nosotros no conocíamos las suyas. Todos los miembros de todos nuestros sistemas estaban furiosos con los humanos. Así que nadie se opuso cuando marchamos a la embajada humana y disparamos a todo lo que estuviera de pie sobre 2 extremidades. Este fue un error. Si bien nadie estaba exactamente feliz con los humanos, nosotros fuimos quienes iniciamos la guerra. Nosotros fuimos quienes nos comprometimos con las antiguas tradiciones, y ahora le habíamos mostrado a la galaxia que estábamos dispuestos a romper las leyes de la hospitalidad si las cosas no salían como queríamos. Todos los que nos cortaron lazos con nuestra gente, la mayoría se conformó con cesar el comercio, la colaboración en la investigación, rescindiendo los derechos de vuelo. Algunos se unieron a los humanos en la guerra y aprendimos a no romper la primera regla de la guerra. Evita reclutar para el enemigo. Los ciclos siguientes no nos fueron bien en absoluto. Nunca nos habíamos preparado para este tipo de conflicto, donde necesitas tomar a tus soldados derrotados y enviarlos de vuelta a pelear, en una fracción del tiempo necesario para hacerlo. Resulta que la primera regla de la guerra es, entrena como peleas, porque peleas como estás entrenado. Las cosas se pusieron lo suficientemente desesperadas como para que comenzáramos a sobornar a nuestros vecinos más turbios para que se unieran a la guerra, uno de los cuales aceptó bajo nuestra promesa de suministrar materiales raros que no tenían en sus sistemas. Lo único era que nunca tuvieron una flota de guerra digna de ser llamada así, por lo que tuvimos que apresurarnos a construir tantas naves como pudimos para proporcionárselas, lo cual aceptaron felizmente y llevaron a pelear con los humanos, quienes les prometieron los mismos sistemas nuestros donde se extraían los minerales raros. Entonces aprendimos la primera regla de la guerra. Nunca le des un arma a alguien a menos que sepas a dónde apuntará, o era, la capacidad de persuasión de tu argumento es proporcional a tu potencia de fuego. Realmente no lo recuerdo. Nunca inicies una pelea con alguien más grande que tú.
o incluso del mismo tamaño si puedes evitarlo. Esta primera regla de la guerra los humanos no nos la enseñaron, ya la sabíamos. Rodeados, superados en número y superados en todos los sentidos posibles, nos rendimos a los humanos incondicionalmente. Lo que siguió no fue tan malo, considerando todo. Algunos de nuestros sistemas fueron entregados a los aliados humanos, no tomaron ningún sistema para ellos, pero exigieron recursos necesarios para reponer las pérdidas de batalla. Así es como terminé aquí en la academia, porque si bien las viejas costumbres nos sirvieron durante muchas generaciones, no se puede negar que el camino de los humanos funciona. Y curiosamente, estos tiempos son más pacíficos, ahora que la galaxia vio lo que sucede cuando la guerra se libra en términos humanos. Por eso estoy ansioso por aprender la forma terrana de participar en el ritual sagrado. Eso es interesante, pero no responde a mi pregunta. ¿Por qué sigues llevando esas capas elásticas de biosintéticos sobre tus garras? Ah, preguntó un alumno. Oh, cierto. Esa es la segunda regla de la guerra. Siempre ten un par de calcetines a mano. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para apoyar al canal. También, déjanos un comentario con tus pensamientos o tu historia favorita. Esto nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube y a seguir compartiendo más contenido contigo.